Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Yellow. Rose, ¿viste las noticias que salieron, verdad? Sí, pero me siento muy incómoda. ¿Por qué? Creo que las noticias sobre el señor Matacor son buenas para la situación de ahora. Estoy preocupada por Dean, hoy ella también fue a un seminario. Long, ¿podrías llevarme a ver a Dean? Rose, ¿por qué no esperas aquí? Ya es tarde y cuando termine de trabajar, Dean volverá a la granja. Rose negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de Guayo, con un sentimiento oprimido en su corazón. Incluso podría incomodar. Ella sabía que Guayo no era como Dean, que siempre la complacía en todo cuando ella se comportaba obstinadamente, pero ahora incluso si Guayo se quedaba en silencio, se enojaba, tendría que insistir de que la llevara junto a Dean. Solo después de eso se sentiría más tranquila y podría aliviar su ansiedad. Por favor, Lon, llévame a ver a Dean lo antes posible. Muchas gracias, Dean. Muchas gracias, Dean, por tener la amabilidad de asistir a la reunión y ser la oradora invitada para compartir tus conocimientos. Es un placer, espero que las experiencias que he compartido sobre la gestión de la granja sean de utilidad para todos. Fue una orientación muy valiosa, estoy segura de que hoy los pequeños agricultores y los empresarios han aprendido mucho. También agradezco al señor Pramote por acordarse de mí, de todos modos, ahora me tengo que ir. Dean se despidió de los presentes tras la exitosa conclusión de la reunión. Todo iba bien. Además ya tenía buenas noticias de Guayo, así que no le sorprendió demasiado oír al asistente hablar sobre los movimientos de la familia Matacanor, que estaban siendo investigados y jugaban un juego muy agresivo. Escuchó esto con cierta tranquilidad. Señora Dean, ha oído que la policía hizo una enredada en la granja de Nabanán, ¿no es cierto? Encontraron pruebas de que tenían vínculos con una red de tráfico de sustancias ilícitas. Ahora el señor Guasupón y el señor Guaso están siendo interrogados en la comisaría. Es una gran noticia, ¿verdad? Sí, es una gran noticia, pero ¿por qué no te sorprende? Me sorprendí mucho cuando vi la noticia. No me sorprende algo que ya sabía. ¿Cómo es eso? La jefa miró a su asistente, quien parecía más sorprendida que ella. Después de escuchar la tranquila respuesta de Dean, mantuvo su expresión neutra sin ponerse nerviosa ni ansiosa. Para ella esto fue solo el comienzo de un juego agresivo. Ella y Guayo sabían que eso no sería suficiente para incriminar a la familia Mahatanacor. Se necesitaría más tiempo y cautela para resolver los crímenes, y eso no iba a ser fácil. No solo esa familia son quienes nos observan nuestros movimientos. ¿Qué quieres decir? Sospecho que hay un traidor infiltrado en la granja. ¿Tienes algún sospechoso en mente? Puedo ayudarte a vigilar y estar alerta. No te preocupes por eso, deja que me ocupe yo. Entonces, ¿qué te parece si volvemos a la granja ahora? Voy a buscar el auto para llevarte. Puedes ir a buscar el auto, yo saldré y esperaré en la entrada. Dean miró al asistente, que le hizo un gesto con la mano y se dirigió al estacionamiento del hotel para buscar el auto. En ese momento sonó el teléfono y ella contestó. ¿Ya te fuiste, Dean? Sí, ya terminé con el trabajo, ahora iré a la granja. Le pedí a Lon que me llevara hacia ti. Estamos esperando delante del hotel. Rose, viniste a buscarme, no tenías por qué preocuparte, ya estaba en camino. Estaba preocupado por ti, cuando vi la noticia me sentí muy ansiosa. No te preocupes, ¿dónde está el coche de Lon? Saldré a encontrarme con ustedes. Dean, ¿no ves a Rose? Tu vendedor está aquí esperando para llevarte a casa. Quédense donde están, las encontraré pronto. Rose habló con voz alegre. Ella estaba esperando al otro lado de la calle, saludando a Dean, que se acercaba con una sonrisa. La simple felicidad de verse y sonreír juntos fue suficiente para llenar sus corazones de alegría. Rose, ten cuidado. Hubo un estallido, pero a Rose le pareció como si su felicidad le hubiera sido arrebatada en un segundo. Después de escuchar el grito desesperado de Dean gritando su nombre con una expresión de pánico, Guayo la alejó de la línea de fuego, que un criminal apuntaba sigilosamente detrás de un árbol cerca del hotel. Entonces Guayo sostuvo su arma y se preparó para disparar. Afortunadamente, Dean advirtió el peligro antes que el criminal, lo que evitó el ataque. Sin embargo, el delincuente desvió el impacto a la persona que la protegía. La bala alcanzó directamente a Dean, atravesándola y provocando que el líquido rojo corriera por la camisa blanca que vestía, que era la mejor elección para ese día. Dean cayó gradualmente al suelo y ella se apresuró a sostenerla. Dean gritó. Lon, protege a Rose, dijo. Por favor, que alguien llame a la ambulancia. El caos se desató antes de que los espectadores comenzaran a reunirse alrededor del hotel. Después de escuchar el impacto, se escucharon varios más, mientras Guayo intentaba detener al criminal, pero desafortunadamente no pudo perseguirlo para arrestarlo, porque estaba preocupado por la seguridad de Dean, quien estaba herida, y de Rose. Resiste, Dean, no duermas, háblame por favor. Rose dijo lentamente. Dean, no puedes dejarme, no me dejes así. No llores. Dean luchaba contra el dolor de la herida que la estaba lastimando y forzó una sonrisa. Aunque Rose no tenía miedo y ayudaba a detener la hemorragia con sus manos,
manchando su ropa. La debilidad de Dean era evidente. El líquido rojo fluía gradualmente y estaba perdiendo fuerzas, a punto de perder el conocimiento. Te amo, Dean. Pero parecía que sus palabras de amor no llegaron a esa persona, quien ya estaba inconsciente debido a la gravedad del impacto. Por más que intentaba expresar lo mucho que la quería, las palabras no podían llegar a quienes ya no podían escuchar. ¿Me escuchas, Dean? Por favor, abre los ojos para escuchar mis palabras de amor. Vuelve, escucha mi amor por ti. Por favor, no dejes que las palabras de amor de Rose sean pronunciadas demasiado tarde. Doctor, ¿cómo está Dean? Está a salvo, ¿verdad? Afortunadamente, la bala no alcanzó ningún órgano vital. Le hicimos una intervención quirúrgica para extraerle la bala y ahora la paciente está fuera de peligro. ¿Puede entrar y visitarla? En este momento no se permite que los familiares la visiten. La vamos a trasladar al quirófano, del quirófano a la sala de recuperación. Esa área está libre de infección y se va a recuperar pronto. Así podremos darle de alta para que continúe con la recuperación en casa en algunos días, no se preocupen. Muchas gracias, doctor. Gracias por salvar la vida de Dean. Rose expresó con voz emotiva su gratitud al doctor por salvar la vida de Dean, quien ahora estaba fuera de peligro. Había perdido el conocimiento antes de ser llevado al hospital. Mientras Rose y Guayo esperaban ansiosamente noticias en la sala de operaciones. Frente a la sala de operaciones, después de mucho tiempo, el doctor finalmente trajo buenas noticias. Confirmaron que Dean había cumplido su promesa y no la abandonaría antes de escuchar algo importante de sus labios. Ahora que el doctor ha confirmado que Dean está a salvo, ¿qué tal si regresa y descansa un poco, señorita Rose? Mañana por la mañana la llevaré de regreso al hospital para que se quede con ella. No voy a ir a ninguna parte, me voy a quedar aquí hasta que Dean se despierte. Por lo menos date una ducha y cámbiate de ropa. Estás toda manchada. Ya le pedí a Mondain que me traiga ropa limpia y artículos personales para cambiarme. Me quedaré en el hospital con Dean. Rose no iría a ninguna parte, no abandonaría a la persona que quería y la cual necesitaba su apoyo y alguien a su lado más que nunca. Ella quería ser la persona que Dean vería cuando abría los ojos, tal como esperaba ansiosamente, con su padre, quien también estaba en UCI del mismo hospital. Ella rezaba para que las dos personas que amaba regresaran a su lado. Señor Wasu, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con una expresión más seria que de la policía que investiga mi granja? ¿Por qué enviaron a alguien a dañar a Rose? A dañar a Dean. Eso no era el trato. Tranquilízate, hablemos sin mostrar emociones. Después de todo estamos del mismo lado, ¿verdad? ¿Por qué pelear entre nosotros, Kae? Wasu mencionó el nombre de la fiel asistente de Dean. Dean confiaba tanto en ella que no tenía idea de que Kae era una traidora, proporcionando información sobre los movimientos de la granja Senra para facilitar los planes de Mahatalakor. Tú rompiste tu palabra primero, le hiciste daño a Dean. Yo no tengo motivos para cumplir con nuestro acuerdo. Vine aquí para decirte que a partir de ahora ya no te enviaré ninguna información sobre la granja Senra. Me retiro. Si has entrado en el juego no saldrás tan fácilmente como quieras, Kae. Kae miró fijamente a las subordinadas de Wasu que estaban bloqueando la salida. Parecían intimidantes, como si estuvieran diciendo que ella se había arrojado a la fosa de los leones para conseguir lo que quiera. Si no sigues ayudándome, te voy a garantizar que Dean sabrá toda la verdad. Descubrirá que la has amado durante más de una década, pero ella nunca te vio. Ella eligió a Rose como su esposa incluso cuando el lugar a su lado debería haber sido tuyo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.